del 538 a 1555. ¿Cómo se llama el periodo? Periodo papal o oscurantismo religioso, ¿no? Periodo papal o oscurantismo religioso, ¿no? Fue el periodo sangriento donde el papado persiguió a todo aquel que se llamaba cristiano, ¿no? Innovó una serie de herejías que hasta el día de hoy acompañan todavía a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Hoy vamos a conocer otro periodo. Es un periodo corto, pero no por ello menos significativo que el resto. Mañana usted va a conocer parte de la historia de cómo surge la Iglesia Adventista en el contexto histórico, y el sábado terminaré aquí hablando acerca de la historia de la Iglesia Adventista en el mundo, ¿no? Todo a través de las profecías. Por eso, cuando pusimos el título Profecías en tiempo real, es porque estamos colocando la profecía, ¿no?, junto a la historia. Así también la parte espiritual, para que de este modo, ¿no es cierto?, para que de este modo nosotros no solo conozcamos la parte histórica, la parte espiritual, sino también la parte histórica. Amén, hermanos. Así, vamos a abrir la Biblia esta noche. En el libro de Apocalipsis. Capítulo 3, verso 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 6. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré el nombre, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia de Naranjal. En primer lugar, dice iglesia de Sardis. La palabra Sardis significa cántico de gozo. La palabra Sardis significa cántico de gozo. Sardis estaba al interior del Asia Menor. Era una de las 2 penúltimas iglesias, ¿no? Estaba casi bien al interior, ¿no? Filadelfia le seguía luego, y después la Odisea, ¿no? Y tal vez el significado de Sardis corresponda con este periodo, porque como usted va a ver luego, aquí va a comenzar un despertar, un volver a la palabra de Dios, o sea, un salir del periodo oscuro de la época medieval y despertar al estudio de la palabra de Dios. Igual como sucedió con Francia. Los franceses
instauraron el socialismo en el mundo. ¿Y cuál es el concepto del socialismo? Igualdad para todos, donde todos tengan, donde todos puedan tener, ¿no? Ese es el concepto del socialismo. Y en ese sentido, el que tiene más debiera haber compartido con el que tiene menos. Después de 70 años de comunismo, Rusia terminó más pobre que cuando empezó. Solo unos pocos se volvieron ricos, o los de siempre. La cúpula que dominó el Partido Comunista o Socialista se volvió más rico. El resto terminó pobre. Pero no solo terminaron pobres los socialistas, sino que trajeron una ignorancia terrible sobre el pueblo, porque les arrancaron la Biblia y les prohibieron leer la Biblia. El socialismo considera que la Biblia es el opio de los pueblos, es el atraso de la gente, ¿no? Pero hoy la palabra sigue viva. El socialismo desapareció en la historia. Y es que tú puedes pelear contra cualquier cosa menos contra la palabra de Dios. Porque esta palabra tiene a Dios como su autor, y este no es un Dios muerto. Este es un Dios vivo. Un Dios que escucha. Un Dios que tiene paciencia, tiene misericordia. Este no es un Dios que está muerto, es un Dios que puede oír, que puede escuchar y que te puede dar aquello que tú le pidas. Así, al parecer, el significado de Sardes simbolizará muy bien el despertar de la ignorancia absoluta en que habían sumido al pueblo el sistema papal, y al despertar al estudio, la esperanza nuevamente comenzó a brillar en sus corazones y en sus mentes. Le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives pero estás muerto. Fíjese, este periodo es un periodo de la iglesia que comienza a nacer, que comienza a despertar nuevamente. Y sus inicios fueron realmente insignificantes, para decirlo así. Y al ir despertando, esta iglesia tenía muy poca fuerza todavía espiritual. Muy poca. Los pocos fieles que comenzaban a empezar a estudiar, a predicar de vuelta la palabra, eran todavía un grupo incipientes. Era un grupo que comenzaba recién a levantarse nuevamente al estudio de la palabra. Por eso le dice: tienes poca fuerza y tienes nombre, pero estás muerto todavía. ¿No? Estaban despertando, estaban volviendo, estaban saliendo, estaban sacudiéndose de un oscurantismo total, y al despertar y al volverse a la Biblia, estaban despertando a una esperanza gloriosa y confiando en el Señor. Le dice: sé vigilante, sé vigilante. A través de toda la Biblia, Dios siempre ha animado a su pueblo a ser vigilante en el estudio de la Biblia. Mira, yo te dije estas noches, muchos de nosotros en el pasado éramos fervorosos estudiando la Biblia. Y procurábamos versículo por versículo, renglón por renglón, añadir al corazón, a la mente. Porque queríamos ver a Cristo volviendo a la nube de los cielos. Pero me da la impresión que hoy hasta hemos perdido el encanto por la segunda venida. Hasta hemos cambiado la frase por esperanza.
Creo que está bien la frase. Pero lo que siempre identificó a este pueblo, Cristo viene, prepárate. Y ese era el saludo de la iglesia primitiva. Maranata. Dígame, ¿hace cuánto que no usamos la palabra Maranata? Ya nos hemos olvidado. Hasta cantos había con la palabra Maranata. ¿No? Maranata, ¿no? Cristo viene. Cristo vuelve. Cristo está volviendo. ¿No? Porque éramos vigilantes, porque estábamos vivos, porque estudiábamos la Biblia, porque había fervor, porque teníamos pasión por estudiar la bendita palabra de Dios. Con el avance de la tecnología, hemos desplazado a la Biblia. Hasta en los cultos, usted puede ver a los jovencitos allá, ¿no? Usando la tecnología. Queridos, esto no se reemplaza por nada. Esto no se reemplaza. Sé vigilante. La única manera como sobrevivir al tiempo del fin es estar afincados, es estar adoctrinados por la bendita palabra de Dios. Entonces somos fuertes. Entonces espiritualmente no somos solo una iglesia que cree tener espiritualidad, sino que vive la espiritualidad. Sé vigilante, afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras tan buenas delante del Señor. Cuando dejamos de estudiar, entonces probablemente nos volvemos a las cosas seculares de esta vida. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Guárdalo, arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré a buscarte. ¿Tú sabes que Cristo vendrá? En el momento que menos lo esperes. Cuando el mundo diga paz y seguridad, Cristo vendrá. Cristo volverá, ¿no? Un amigo que no es de la iglesia, que pertenece allá al otro lado, al mundo, un día me preguntó: pastor, tú que estudias la Biblia, ¿me puedes decir cuándo vendrá Jesús? Yo le pregunté: ¿y por qué quieres saber cuándo vendrá Jesús? Es que mira, dice, a mí me gustan las cosas del mundo, pero también me gustaría estar en la segunda venida. Así que si yo supiera en qué momento llega, yo podría divertirme hasta el último minuto, y faltando unas 2 horas, yo me consagro al Señor hasta que me salga una aureola en la cabeza. En la justicia de Dios, las cosas no son tergiversadas. Las cosas con Dios son justas. El juicio vendrá para unos como para otros de la misma manera. Unos estarán estudiando la Biblia y otros estarán gastando su tiempo en vanas diversiones. Si no velas, vendré como ladrón en la noche. Algunos dicen: pastor, pero no he visto la venida de Cristo todavía. La venida de Cristo acontece para usted cuando cierra sus ojos. Y por eso Elena de White dice que cada noche debiéramos irnos con el pensamiento elevado al reino de los cielos, porque no sabes si tú despertarás al día siguiente. Y luego añade:
El último pensamiento con el que se cierran nuestros ojos será el primero con el que resucitemos en la mañana gloriosa cuando Cristo venga en la nube de los cielos. Amén, hermanos. Acuérdate, arrepiéntete. Si no velas, voy a venir como ladrón y no sabrás a qué hora vengo. Yo estoy dando estudios bíblicos a una joven con mi esposa. Y estamos hablando de la segunda venida, la última lección. Le pregunté, la Biblia dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Le dije, ¿qué harías? ¿Qué harías tú si supieras que esta noche el ladrón va a venir a tu casa? A ese pastor, agarraría un palo y estaría detrás de la puerta esperando que asome la cabeza para zurrarlo. Mira, a veces vigilamos cosas terrenales, pero debiéramos vigilar más la segunda venida, porque te guste o no, Jesús volverá y usted lo verá. Para bien o para mal, usted lo verá. Y nosotros debiéramos estar vigilantes, atentos. Y luego dice, pero tienes algunas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ellos andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Las vestiduras blancas es la justicia de Cristo, imputada en favor del hombre pecador. Por la desobediencia, el hombre está condenado a morir. Pero por la justicia de Cristo, el hombre está libre del pecado si aceptas a Cristo como tu Salvador personal. Una vez que haces esto y te aferras a la justicia de Cristo, tú eres digno de la muerte de Cristo y su muerte no es en vano. Finalmente dice, si vences, serás vestido de vestiduras blancas. No borraré tu nombre del libro de la vida. El otro día yo te expliqué en el sermón que prediqué aquí. En el cielo hay 3 libros. El libro de la muerte, el libro de memorias y el libro de la vida. Cuando nacemos, dice la palabra, todos nacemos como pecadores. Por tanto, mi nombre está anotado aquí en el libro de la muerte. Y no porque yo haya cometido pecados, o sea, un hombre pecador, o porque haya hecho actos malos. No, simplemente porque al nacer yo nazco con una naturaleza pecaminosa. Y entonces esta naturaleza pecaminosa me lleva a cometer los pecados. Y cada pecado está anotado en el libro de memorias. Cada pecado. Desde una mentira, que algunas veces llamamos pequeñas, hasta el crimen más horrendo, todo se anota aquí en el libro de memorias. Desde el pecado público hasta el pecado más oculto, todo se anota en el libro de memorias. Así que esto hace que el hombre, su situación sea complicada. Pero cuando tú aceptas a Cristo, miras al que murió en la cruz, aceptas la sangre de Cristo, aceptas su perdón y recibes la justicia de Cristo y decides confesar públicamente a Cristo en las aguas del bautismo, en ese acto Dios arranca tu nombre del libro de la muerte y lo inscribe en el libro de la vida. Y aquí nuestro nombre debe permanecer por toda la eternidad. Y entonces, fíjese lo que dice. Si vences, no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. ¿Significa que mi nombre puede volver al libro de la muerte? Y la respuesta es sí. Y la respuesta es sí. Cuando
cometemos algún pecado y no nos acercamos al trono de la gracia de Cristo y no buscamos su perdón, entonces nuestros nombres son arrancados y vueltos al libro de la muerte. Pero Cristo dice, si vences, tu nombre permanecerá en el libro de la vida. Confesaré tu nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. 3 promesas para esta iglesia. Vestidos blancos para ti. No voy a borrar tu nombre. Voy a confesarlo delante de mi Padre y delante de los ángeles. Qué bueno será, hermanos, saber que nuestros nombres no serán borrados del libro de la vida, sino que allí han de permanecer por la sangre maravillosa de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Ahora vamos a la parte histórica. Vamos a borrar señor maestro. Al ir a la parte histórica, usted va a conocer algunas cosas. Usted va a ir entendiendo algunas cosas más de por qué le dice el testigo fiel a esta iglesia: tú eres débil y estás muerto. Este periodo va de 1555 después de Cristo, por cierto, y se extiende hasta 1800 después de Cristo. Y se llama periodo del reavivamiento. Del reavivamiento o periodo reformado. En 1555 aparece en la historia uno de los más grandes hombres reformadores de la historia. ¿Cómo se llamó? Se llamó Martín Lutero. ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero fue un monje católico. Pero ¿cómo llegó a ser católico? ¿O cómo llegó al convento para ser admitido como sacerdote? Él estaba caminando por las praderas de Alemania con su amigo. Y en eso les sorprendió una terrible tempestad y un rayo fulminó a su amigo. Impactado por ese cuadro, Martín Lutero comenzó a correr y llegó al convento de Santa Ana y pidió ser admitido como un futuro sacerdote. Y le abrieron las puertas y él fue admitido como sacerdote. A Martín Lutero le enseñaron que para alcanzar el perdón de sus pecados tenía que vestir vestidos de pobreza, harapos. Que para alcanzar el perdón divino de Dios tendría que caminar descalzo, hacer largos ayunos. Para alcanzar la absolución de sus pecados tenía que flagelarse, tenía que mendigar. Y para comer, Martín Lutero iba con su guitarra. Él sabía cantar, sabía música. Iba de puerta en puerta, tocando puertas en pleno invierno, para que alguien le diera algo de comer. Porque le habían dicho que si todo hace esto, la salvación por obras lo llevaría derecho al reino de los cielos. Y él sentía que de alguna manera
él tenía culpabilidad por la muerte de su amigo. Y él hacía todo esto. Había noches en que se quedaba con los pies descalzos en pleno invierno. Martín Lutero era un hombre muy piadoso. Era muy fervoroso en todo cuanto le enseñaban y cuanto significaba alcanzar la salvación. Pero un día, paseándose por los claustros del convento de Santa Ana, encontró la Biblia encadenada. Y atraído por la curiosidad, él de manera secreta comenzó a estudiar la Biblia. Y mientras más iba estudiando, más iba convenciéndose de que este era un libro sagrado. Pero al fin a Martín Lutero le habían dicho que para alcanzar la salvación completa de su alma, tenía que llegar hasta el trono mismo del papado en Roma. Y él atravesó los Alpes y llegó a Italia. Pero cuando llegó a la ciudad de Italia, a la ciudad de Roma, y al entrar por la ciudad, él esperaba escuchar cantos de alabanza, de gloria, de honra a Dios. En vez de eso, se escuchaba sermones filosóficos. En vez de oraciones, se hacían chistes groseros. Pero Martín Lutero había venido con un propósito. Él quería alcanzar la absolución por su santidad el Papa. Así, atravesó la ciudad y empezó a subir las escaleras de rodillas. Porque decía que todo el que suba de rodillas por la escalera al trono de su santidad alcanza la absolución total de tus pecados. Porque se dice que, la tradición dice que esas escaleras eran las mismas gradas que Cristo pisó en el pretorio de Pilatos. En la mitad de la escalera, un pasaje de la Biblia resonó en su cabeza. Porque en el Evangelio de Dios, la justicia se revela para fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Martín Lutero se miró a sí mismo y dijo: ¿y qué hago yo aquí de rodillas subiendo a un hombre, si la Biblia dice que yo puedo ser perdonado solo por la muerte maravillosa de Cristo Jesús, Señor nuestro? Bajó corriendo, abandonó la ciudad y volvió a la ciudad de Gutenberg, en Alemania. Y allí por 3 años y medio comenzó a estudiar la Biblia. Y el 1 de noviembre de 1555, él clavó en la iglesia de Alemania, la iglesia católica de Alemania, sus 95 tesis, basados en 3 argumentos. Sola fide, sola gratia y sola escritura. Martín Lutero decía: el hombre es justificado por la fe en Cristo Jesús. Martín Lutero decía que nosotros somos salvos solo por la gracia misericordiosa de nuestro Dios que está en el cielo. Y el hombre llega al conocimiento de todo el propósito de Dios solo por medio de la bendita palabra de Dios. Amén, hermanos. A Martín Lutero, después de este acto, lo excomulgaron, lo decretaron hijo del demonio,
Lo tildaron de monje ebrio, de monje ignorante. Y en la dieta de Worms, a Martín Lutero lo decretaron hereje. Hereje. Condenado a ser muerto en la hoguera. Y el papado le tendió una trampa en la dieta de Worms para que se apersonara a hacer su defensa. Solo era una burda trampa, pero Martín Lutero, avisado por los que le seguían, no fue a la dieta de Worms. Y él desapareció de la escena por casi unos 3 o 4 años. Y en ese tiempo, en un castillo, él tradujo la Biblia del hebreo al alemán. Un día, Martín Lutero estaba caminando desanimado por las calles de Wittenberg. Y él decía, ¿no será que esta obra que he empezado y enfrentarme a un poder político y religioso como el papado, ¿no será que es una obra solo humana? Y él estaba caminando desanimado, pensando de ese modo. En el otro lado, en el otro extremo de la vereda, una niña estaba cantando el himno que él había compuesto. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Martín Lutero dijo, esta obra no es humana, esta obra es de Dios y Dios la llevará hasta el final. Y usted lo tiene ese himno allí en su himnario, olvidado en el tiempo, por casi pocas veces cantamos. Castillo fuerte nuestro Dios. El demonio vendrá para tratar de desanimarte, de apartarte de la fe pura en Cristo. Tratará de hacer todo. Pero Dios, para el creyente, para el Hijo de Dios, es un castillo fuerte a nuestro lado. Amén, hermanos. Así, Martín Lutero inició la gran reforma, el gran despertar de la iglesia. Y en este periodo hubieron algunos acontecimientos. 1755, señora Emma, ocurrió el oscurecimiento del sol. Eran las 10 de la mañana, el sol estaba ascendiendo al cenit y a las 10 de la mañana comenzaron a aparecer densos nubarrones. Y de pronto toda la tierra, o parte de la tierra, se convirtió en oscuridad. Las aves volvieron a sus nidos. El ganado volvió a su corral, los niños volvieron a sus casas, apresurados. Era tan densa la oscuridad que algunos dicen que hasta se podía palpar con las manos la oscuridad. Y hasta el día de hoy, los científicos no encuentran explicación a este fenómeno. Pero nosotros, por la palabra de Dios, sí sabemos qué significa. Este es un hito que anuncia que Cristo vuelve en las nubes de los cielos. Esa misma noche, la luna se volvió roja como sangre. Esa misma noche, la luna se volvió toda roja como sangre.
Esto acrecentó más el temor de la gente porque pensaban que el fin del mundo había llegado. Que el fin del mundo había llegado. 1798. La caída temporal o la herida mortal al sistema papal o la herida mortal a la bestia, como usted quiera, de acuerdo al libro de Apocalipsis 3. En este año estaba el viejito Pío VI, y como él pensaba que tenía todo el poder para hacer como ellos querían, ¿no? Este viejito tuvo la osadía de enfrentarse a otro hombre bajito de 1,48 de Francia, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte dijo: ¿quién es el cardenal de Roma para que yo me sujete a él? Berthier le dijo: anda y tráemelo del pescuezo y que llevemos cautivo para allá. Berthier fue para Roma, tomó prisionero al Papa y se lo llevó a Francia. Ahí lo desterraron a una provincia francesa, ahí murió al año siguiente. Y muchos historiadores dicen: nunca más un papa se levantará para gobernar la Iglesia Católica en la historia. El sistema papal ha muerto. Así dice la historia del pasado. Lo que ellos no sabían es lo que la Biblia dice: que la herida mortal sanaría, que la herida mortal de la bestia cicatrizaría. Pasado mañana, cuando hablemos de los eventos que van a venir, que van a surgir en la historia, usted conocerá en qué momento preciso la herida mortal de la bestia sanó. Pero aquí, hermanos, en 1798 se cumple otro evento también. Los 1260 años, o los 42 meses, o los 3 tiempos y medios, que son equivalentes a 1200 años de supremacía papal, de hegemonía papal, persiguiendo a todo aquel que se atrevía tan solo a leer la Biblia o aceptar a Cristo como su Salvador. ¿No? Y ahí terminó los 1260 años, ¿no? Pero ahí nos faltó otra fecha histórica, hermanos. Nos faltó el terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa ocurrió también en 1755. Primero de noviembre, unas 100,000 personas murieron. Este 1755 también. Sí, ese mismo día, ese mismo año ocurrió no solo el oscurecimiento del sol, la luna como sangre, sino el gran terremoto de Lisboa. Este terremoto se originó en el Océano Atlántico. Y este es el único terremoto conocido hasta el día de hoy que alcanzó casi a los 5 continentes. En Lisboa, los enormes edificios se vinieron de pronto al suelo. Y Elena de White describe que aquellos castillos o aquellos edificios eran como naipes que se deshacían y miles de personas murieron. En España, enormes olas de 20 metros arrojaban a los barcos a las plazas
de la ciudad. En el África, grandes porciones de la tierra se abrieron. Aquí en Estados Unidos, en Groenlandia, la tierra se abrió. Este es el único terremoto de la historia que es conocido como el más grande de todos, que alcanzó a los 5 continentes. Y hasta hoy los científicos no terminan de explicarse cuál es la razón o qué fue lo que provocó. Nadie sabe qué fue lo que provocó este movimiento sísmico de tan magnitud. Pero nosotros sí sabemos, porque el ojo profético de Cristo había dicho, inmediatamente después de aquellos tiempos, después de aquellos días, ¿cuáles días? De toda esta persecución, de toda esta persecución. Y para alentar Jesús a la incipiente iglesia, para alentar a la iglesia en su despertar de entregar su vida de vuelta a Dios, Él dejó estas señales para animarnos de que si en esta vida sufrimos, allá en el reino de los cielos encontraremos la recompensa de la vida eterna. Hermanos, estos terremotos son históricos, todos estos eventos son históricos, porque nos señalan de manera ineludible la venida de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermano. Mañana usted conocerá cómo empieza el despertar adventista a partir de 1800 en adelante. Mañana conoceremos un poco más de cómo Dios ha conducido a su iglesia. Pero hoy debemos quedarnos con esto. Sé fiel, yo te vestiré de vestiduras blancas, andarás conmigo y no borraré tu nombre del libro de la vida. Quedémonos afirmados en la palabra del Señor, y cuando Jesús venga, usted tendrá un lugar en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren hacer eso? ¿Puedo ver sus manos arriba? Que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana, si Dios permite.